Ok, vamos a ver. El primer problema dice, dos ciclistas están a 168 kilómetros entre sí. Bueno, Nicole, ¿cómo estás? Buenas, bienestar. Bien por dicha. ¿Vos traes alguna duda? Sí, tengo una duda con ejercicio. Ok, si quieres me la vas enviando. Yo no te lo Ok, gracias. Ok, entonces, tenemos dos ciclistas a esta distancia. Dice que arrancan en sus bicicletas al mismo tiempo, uno hacia el otro. Hay uno que pedalea, o sea, vamos a ponerle, uno pedalea 1.4 veces más rápido. Dice que se encuentran 5 horas más tarde. Entonces, lo que preguntan es que cuál es la velocidad promedio a la que viaja el que va más lento. Entonces, vamos a ver, ¿alguna tiene alguna idea para esto? Creo que en ese tipo de problemas se tiene que utilizar la fórmula de velocidad. Ajá. Bueno, digamos que eso es una bicicleta y que quedó bonita. Ok. ¿Recordás cuál es la fórmula de velocidad? Me parece que es v dividido entre distancia al cuadrado. Es que no recuerdo muy bien. Mm, no, no es esa, pero bueno. Por ahí va. Vamos a ver. Yo voy a usar, pero voy a hacer el espejo a partir de la de distancia. Entonces, no sé si recordarán de física cuando llegaron en el colegio. eh, Cuando se trabajaban distancias, uno tiene la fórmula de distancia que es igual eh, a velocidad. Ay, esperen que se me fue a mí también. Era velocidad por tiempo. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, este, con esta fórmula podemos sacar el despeje. Lo que tenemos es que pensar un poco cómo escribir los datos. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que los dos ciclistas están a 168 kilómetros entre ellos, ¿verdad? Entonces,
hay uno que va pedaleando más rápido que el otro, ¿verdad? Entonces, uno va pedaleando, llega hasta aquí, el otro va pedaleando, va más lento y se encuentran aquí. Entonces, en este lapso pasan 5 horas hasta el punto en que se encuentran. Entonces, yo no tengo las velocidades, entonces voy a decir que el ciclista 1 va a ser el que va más lento, este va a ser el ciclista 1 y este va a ser el ciclista 2. El ciclista 1 lleva una velocidad de, X, ¿verdad? Vamos a ponerle X. Y el ciclista 2 tiene una velocidad que es X multiplicada por 1.4 veces, ¿verdad? Va 1.4 veces más rápido. Entonces lo que quiere decir es que la velocidad que lleva el otro debemos multiplicarla por la cantidad que aumenta. En este caso sería 1.4. Y ahora, el detalle aquí va en que hay que considerar el hecho de que esta distancia, ¿verdad? Los 168 necesitan de estas dos velocidades para poder cubrirse. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se lo explico mejor? A la velocidad que va el C1, ¿verdad? En 5 horas, el C1 va a llegar a este punto, ¿verdad? No va a cubrir los 168 kilómetros. Pero si a eso le agregamos lo que recorre el C2 a esta otra velocidad, ambos van a llegar a cubrir la distancia de los 168. Entonces, aquí lo que habría que hacer es tomar la distancia que sea igual a la velocidad 1, esto es velocidad 2, perdón, la velocidad 1 más la velocidad 2 multiplicada por el tiempo. Tiene sentido, ¿verdad? Necesitamos de ambas velocidades para cubrir la distancia. ¿Sí se entiende? David, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué el segundo ciclista, digamos como la segunda bicicleta se toma como el ciclista 1 y no el que aparece al principio? O eso, digamos, no afecta. ¿Cuál se No, toma no, primero y cuál eso se no toma afecta. después? Eso no afecta porque, o sea, lo que te importa son los datos, digamos, para poder decirlo. Fue que yo, como lo acomodé que este de aquí, ¿verdad? La bicicleta que está aquí al principio es la que recorre más distancia. Sí, entonces la que recorre más distancia yo la prefiero tomar como el ciclista 2 para decir que el ciclista 1 es el que lleva la velocidad 1. Pero en realidad es indiferente, puedes hacerlo de cualquier forma. Y la idea ahí es como buscar la velocidad 1, o sea, el valor de X. Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, teniendo esto así, ya lo que me queda es nada más reemplazar datos y resolver la ecuación. Entonces, la distancia yo tengo que son 168. Esto va a estar igualado a la velocidad 1, que va a ser X, más la velocidad 2, que es X por 1.4, y esto multiplicado por el tiempo, que el tiempo eran 5 horas, ¿verdad? Es lo que duran en toparse y en cubrir los 168 kilómetros entre ambos, ¿verdad? Y entonces aquí me queda una ecuación y esta ecuación ya la puedo resolver. Entonces vamos a ver. Resolviendo esto, yo tendría 168 es igual a 5x más, vamos a ver cuánto da eso otro.
5 por 1.4. Esto da 7. Da 7x. Entonces tengo 168 es igual a 7 más 5. Esto me da 12x. Y entonces ese 12 yo lo tengo que pasar a dividir. Entonces, el x va a ser igual a 168 dividido entre 12. Y si yo hago esa división, vamos a ver, eso da 14. ¿Y qué era este 14? Este 14 es lo que representaba la velocidad del ciclista que va más lento. Entonces, yo tendría que la velocidad 1 es igual a 14 kilómetros por hora. Me parece que era la media que daban, sí. 14 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad a la que se moviliza el primer ciclista, que es lo que nos piden en el ejercicio. Y pues eso sería con este ejercicio. ¿Sí queda claro? Una pregunta, Ujú. el 5x más 7x, ¿de dónde fue que salió? Ok, ve que vos tenés este paréntesis de acá y está siendo multiplicado por un 5. Entonces, este 5 vos lo tenés que distribuir tanto al x como al x por 1.4. De ahí es donde sale. Si vos multiplicas el 5 por x, te da el 5x. Y si multiplicas el 5 por este otro valor, eso te va a dar 7x. Y bueno, es que entonces yo lo estaba haciendo mal, porque vieras que, digamos, yo primero realicé como lo que estaba dentro del paréntesis y luego lo multipliqué por 5. Entonces, así no se puede. Te dio 12. Ya te digo, voy a volverlo a hacer de la forma en que lo estaba haciendo la primera vez. Sí, sí, o sea, sí es válido, porque, digamos, vamos a ver. Si vos lo haces de esa forma, lo que te va a quedar en el paréntesis es 1 más 1.4. Entonces, de eso lo que te va a dar es 2.4 por x y esto por 5. Y si resuelves eso, sería 2.4 por 5. Eso te da 12 otra vez. Entonces, te llegamos a lo mismo. Si es válido hacerlo Ah, así. ok. Fue que en el momento yo no lo Ya, ya. podía haber hecho la suma primero, pero sí lo puedes hacer así. Ah, ok. Sí, es que, bueno, vieras que lo hice así porque como dicen que uno siempre tiene que trabajar primero con lo que está entre paréntesis, por eso fue que lo hice así. Sí, no, no, o sea, está bien, son dos posibles pasos para poder resolverlo. Estamos entonces con este ejercicio. Todo están claros. Sí. Ok. Ok, vamos con este otro. Este habla de que el radiador de un auto ay, tiene un 55% de anticongelante y 45% de agua. Esto es lo que el radiador contiene por dentro.
Dice que el fabricante del anticongelante sugiere que para operar el auto en verano, el enfriamiento óptimo del auto se obtiene con solo 25% de anticongelante. Entonces, en verano, solo necesita 25% de anticongelante. Si la capacidad del radiador es de 4 litros, ¿cuánto líquido de enfriamiento debe drenarse y sustituirse con agua para reducir la concentración de anticongelante al nivel recomendado? Entonces, ok. Entonces nos preguntan eso, ¿cuánto anticongelante debe drenar y sustituirse por agua? ¿Alguno tiene alguna idea? Eh, bueno, podría ser como sacar el 55% de los 4 litros y el 25% de los 4 litros. Ok, entonces vamos a ver. Primero sacamos el 55% de los 4 litros. Sería tomar el 4 y multiplicarlo por el 55%. Eso va a dar como 2.1, 2.2. 2.2. Ok, tenemos 2.2 litros. Después me dijiste sacar el 25%. Sí, Ok, el 25% sería 1 litro. Ahora, no vieras que ya después de ahí ya no sabría qué más hacer, digamos, se me ocurre como una resta, pero después de ahí ujú, ya no sé. ok, vamos a ver. La idea es que vos tenés que hacer que el porcentaje anticongelante llegue a este 25%, ¿verdad? O sea, tenés que hacer que haya 1 litro de anticongelante. Entonces, vos lo que tenés son 2.2 litros. Entonces, ¿cuánto tenés que quitar para poder llegar a ese litro? Sería quitar 1.2 litros. Entonces, esto de acá es lo que hay que drenar. Si yo dreno 1.2 litros, llego al 25% de anticongelante. Entonces, este 1.2 es la cantidad de litros que hay que drenar y lo que hay que sustituir por agua. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Ok.
Entonces, sería eso lo que hay que hacer en realidad, nada más. No tiene como mucho trabajo. Lo que pasa es que o sea, hay que analizarlo un poco para poder entender lo que se debe hacer, ¿verdad? ¿Queda claro para todos? Sí. Sí, profe. Ok. David, ¿podrías hacer un problema? Es que, digamos, los que a mí más me cuestan es cuando hablan de una figura y a uno le piden que el área o las dimensiones o las longitudes. ¿Podrías hacer como algún ejemplo de ese tipo? Ok. Em, Déjame buscar a ver. Ok. Voy a poner este a ver si. A ver cómo lo ves. Dice que tenemos que el perímetro de un terreno em, es de 86 metros. El área es de 462 metros cuadrados. Y preguntan, ¿cuál es la longitud del lado más corto? Bueno, entonces, si nos hablan de un terreno, no especifican la forma, pero de ahí lo que se asume, al menos para mí, es que sea un terreno rectangular. Entonces, para este terreno tenemos el perímetro y el área, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre esas dos fórmulas. El perímetro, en general, sabemos que es como 2 por L más 2 por A, ¿verdad? Entonces tenemos un lado que es L y un lado que es A. Y va a ser la suma de todos los lados. Luego, el área sería hacer el lado largo por el ancho. Y entonces, de aquí nosotros podemos montar dos ecuaciones. Del perímetro tendríamos que, como tenemos la medida, sería 86 igual a 2L más 2A. Pero tenemos dos incógnitas, ¿verdad? Tenemos el L y el A, que no sabemos cuánto valen. Entonces, tenemos que buscar cómo averiguarlo. Para el área, aquí vamos a tener 462 es igual a L por A. Otra vez tenemos las dos incógnitas. Entonces, aquí lo que se va a hacer es tomar alguna de las dos ecuaciones y despejar una de las dos incógnitas y que quede en función de la otra, es decir, dependiendo de la otra. Entonces, por ejemplo, en este caso, para mí lo más fácil es tomar la del área. Entonces, en la del área, yo voy a despejar, no sé, cualquiera de los dos, voy a despejar el L, por ejemplo. Entonces, si yo despejar el L, me va a quedar que va a ser igual a 462 y el A yo lo mando a dividir, ¿verdad? Entonces, este va a ser el valor del L. No tengo un valor exacto, pero tengo un valor para él. Entonces, ese valor yo me lo voy a llevar y lo voy a sustituir en la otra ecuación que tengo. Entonces, tengo 86 es igual a 2 por L, que el L es 462 por A. Entre A, perdón. Más 2 por A.
Y ahora tengo una ecuación que está en términos de A, ¿verdad? Solamente depende de A. Y ahora entonces yo puedo despejar el A. Entonces vamos a ver. Ok. Voy a mandar este a restar. Entonces voy a tener 86 menos 2A es igual. Aquí puedo hacer esta multiplicación, ¿verdad? Sería 462 por 2. Eso me va a dar 924. 924 entre A. Entonces, ese A que está dividiendo acá, ¿verdad? Lo voy a pasar a multiplicar de este lado. Entonces, como pasa a multiplicar, va a multiplicar a ambos valores. Tengo que distribuirlo. Entonces, me va a quedar 86 por A menos 2A por A, que me va a dar 2A al cuadrado. Y esto es igual a 924. Después, vamos a ver. De aquí lo que me queda es una ecuación cuadrática. Entonces voy a pasar todos los valores hacia aquel lado. Y entonces me va a quedar 0 es igual a 2A cuadrado menos 86A más 924. Entonces, aquí ahora lo que tengo es una ecuación cuadrática. Entonces tengo que buscar cómo factorizarla, ¿verdad? Entonces vamos a ver, para factorizar eso. Uy, quedan 10 minutos de reunión por aquello. Por si se me olvida y se les corta. Ok. Para factorizar esto, David, no se podría sacar, dime. ¿verdad que no se puede sacar factor común? Sí, sí, puedes sacar un 2 a factor común, que de hecho ese 2 sale como sobrando, digamos. Digamos, vos puedes sacar un 2 a factor común y ese 2 lo puedes mandar a dividir al cero, entonces como quitarlo. Entonces si sacamos ese 2 a factor común, aquí nos va a quedar a al cuadrado menos 43A más 462. Entonces nos queda eso, ¿verdad? Y bueno, y ahora sí, tenemos que factorizarlo. Bueno, esto factorizado lo voy a hacer por inspección, ahí rápidamente. Entonces, por inspección esto debería quedar de esta forma. Quedaría así. Ahí ya, pues, y si no les queda muy claro, o si no lo ven muy claro, ¿verdad? Ustedes pueden usar otro método. Pero aquí, bueno, esto quedaría como 0 es igual a A menos 21 por A menos 22. Entonces, para que esto se haga 0, el A tendría que ser 21 o tendría que ser 22.
Entonces, tengo dos posibles valores para A. Estos dos valores yo me los voy a traer y los voy a sustituir en el despegue que había hecho del L, ¿verdad? Eso me va a devolver directamente los dos valores. Entonces, sustituyendo ahí, voy a ponerle esto como triangulito. Entonces, ahí. Entonces, sustituyendo en ese despegue que se había hecho, uno tendría L1, ¿verdad? Para el A1 sería 462 dividido entre 21. Eso me va a dar 22. O el L2, que va a ser sustituyendo 22, eso me va a dar 21. Entonces, vea que independientemente siempre va a ser la relación de un lado de 21 con un lado de 22, ¿cierto? Entonces, no importa cuál opción tomemos, siempre vamos a tener un lado de 21 y un lado de 22. Y la pregunta, lo que nos decía es que cuánto mide el lado más corto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor de ese lado más corto? ¿21? 21. Porque como les decía, independientemente de cuál valor tomemos, el lado más pequeño va a ser 21 y el lado más grande va a ser 22, porque son los dos valores que nos da en ambos casos. ¿Sí queda claro? David, Ujú. es que ya me tengo que retirar. Vos podrías, digamos, cuando termine la tutoría, enviar, como, digamos, todo lo que se apunte al grupo, como en un PDF. Ok, ok. Está bien. Ahí cualquier cosa me recuerda, por Bueno, favor, porque se me olvida. está bien, gracias. Bueno, con gusto. Está bien. Ok, entonces, les decía a los demás, ¿queda claro, sí, todo? Sí, profe, todo claro. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a ver otro ejercicio. Dice, desde un punto A ubicado a 4 metros de forma horizontal. Ok. Se encuentra la base de un edificio. Se observa que la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación. Ok, entonces. La parte más alta se observa con. Voy a ponerle aquí el simbolito de ángulo. O sea que me queda medio feo. Con ángulo de elevación de 60 grados.
Entonces, ¿cuál es la altura del edificio? Ok, entonces vamos a ver. Ay, rayos. Tenemos aquí un edificio, ¿verdad? De ese edificio, eh, bueno, o sea, desde un punto A ubicado a 4 metros. Ah, ok, aquí me falta un detalle. Lo leí mal. Bueno, dale vuelta al ejercicio. Eh, Vamos a ver. ¿Cuál es la altura del edificio? Tomando A a 4 metros sobre el suelo. Entonces, vamos a ver. Eh, aquí tendríamos lo que sería un cuadrado, ¿verdad? Técnicamente. Aquí va a estar el punto A. Este punto A va a estar 4 metros sobre el suelo y a 4 metros del edificio. Y aquí el ángulo de elevación, ¿verdad? Aquí está el ángulo de 60 grados. Entonces, vamos a averiguar cuánto mide la altura de ese edificio. Ok, voy a hacer un corte. Voy a explicarlo ahí rápidamente para que quede en la grabación nada más. Eh, Vamos a ver, entonces, aquí lo que se hizo fue para hallar la altura que nos hace falta acá del edificio, se usó la fórmula de la tangente, ¿verdad? Entonces usamos tangente de 60, que será lo que nos dan, que es igual al cateto opuesto, que es x, entre el cateto adyacente, que sería este de aquí, que sería 4. Entonces de eso despejamos x y nos da el valor de la altura de este pedazo de aquí. Y pues nada más sería sumarle después la altura de los 4 metros que nos dan de donde está el punto. Ok, eso con ese ejercicio. Ahora sí, pasamos al que sigue. Llegamos hasta aquí para terminar uno pequeñito. Dice que tenemos el ancho de un terreno que es 4 metros menos que el largo. Ahí. Después tenemos que el área del terreno es de 360 metros cuadrados. Y hay que determinar el perímetro. Entonces, vamos a ver. En este caso, bueno, nos hablan de un terreno, ¿verdad? Entonces los terrenos, por lo general, lo que los asumen es como rectángulos. Y además, nos lo confirma el hecho de que están hablando de un ancho y de un largo.
Entonces, tenemos aquí un terreno. Ese terreno dice que tiene el ancho con 4 metros menos que el largo. Entonces, vamos a decir que este es el largo, le llamamos X. Y este otro, ahí suave. Este otro va a ser el ancho. Entonces el ancho tiene que ser X menos 4. Tenemos que el área es de 360 metros cuadrados. Entonces, el área en sí sabemos que es el largo por el ancho. Es decir, X por X menos 4, ¿verdad? Entonces, acá podemos sustituir los 360 en lo que sería el área. Y del otro lado podemos hacer esa multiplicación, ¿verdad? Distribuyendo el X. Entonces quedaría X cuadrado menos 4X. Ahora, esto de aquí me va a dar una ecuación cuadrática. Entonces, esa ecuación cuadrática va a ser X cuadrado menos 4X menos 360. Esto es igual a 0. Entonces, vamos a ver, eso hay que factorizarlo. Rayos, creo que eso no me va a dar. 4X. Ok, no, sí me da, pero me da medio feo. Bueno, ok, vamos a ver. Para esto lo voy a factorizar por fórmula general. Entonces, el discriminante, perdón, se me fue el internet ahí un momento. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, les decía entonces que lo voy a sacar por fórmula general. Entonces, el discriminante me va a quedar como menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 360. Entonces, bueno, esto de aquí, eso me va a dar, vamos a ver, 4 al cuadrado menos 4 por 360. Ok, el discriminante se supone que da 1456. Entonces, por fórmula general, yo voy a tener dos soluciones, que en este caso sería 4 más menos la raíz del discriminante, que sería 1456, dividido entre 2. Ahora, esa raíz yo la puedo simplificar, digamos, la puedo escribir de otra manera. Yo puedo decir que esto sería 4 más menos 2 raíz de 91, dividido entre 2.
Y vean que a los dos términos del numerador le puedo sacar un 2 a factor común para poder cancelar el denominador. Entonces, a fin de cuentas me va a quedar como 2 más menos raíz de 91. Ahora, aquí hay un detalle. La primera X sería 2 más raíz de 91. Esto da aproximadamente, vamos a ver, 2 más raíz de 91, esto da 11,54 aproximadamente. Pero la x2, como hay que restarlo, sería 2 menos raíz de 91. Entonces, en ese caso, esto va a dar menos 7,54. Entonces, vean que este valor de aquí lo podemos descartar porque nos está dando un valor negativo. Nosotros estamos buscando medidas de lados de un rectángulo. Entonces, esos valores siempre tienen que ser positivos. Por lo tanto, el valor que voy a tomar para el x es este de acá. Entonces, ahora teniendo eso, ¿verdad? Yo tengo que x, palo con el valor exacto. X es 2 más raíz de 91. ¿Verdad? Eso sería el valor de aquí. El otro valor, o el otro lado, que sería este de acá, que depende de x también, va a ser x menos 4. Es decir, 2 más raíz de 91 menos 4. Y entonces, vamos a ver. Esto da menos 2 más raíz de 91, que es aproximadamente 7,54. Entonces, estas serían las medidas que tengo. Ahora, por último, lo que me falta es sacar el perímetro, ¿verdad? Entonces, el perímetro, en este caso, va a ser 2 veces el valor de x, ¿verdad? Lo que sería el largo, que sería 2 más raíz de 91, más 2 veces el ancho, que el ancho dijimos que es, perdón, se me olvidó el internet. Espero que aguante, ya casi terminamos. Ahí está viendo la pantalla, sí, ya. Sí. Ok. Entonces, les decía que sería 2 por menos 2 más raíz de 91. Entonces, así calcularía el perímetro. Entonces, vamos a ver, hago la multiplicación. Esto me daría 4 más 2 raíz de 91 menos 4 más 2 raíz de 91. Entonces, agrupando términos semejantes, vean que este 4 lo puedo cancelar con este. Y puedo sumar 2 veces el 2 raíz de 91. Entonces, eso me va a dar 4 raíz de 91, que este sería el perímetro. Y esto es aproximadamente, vamos a ver, 4 raíz de 91. Esto es aproximadamente 38,16 metros, me parece que era lo que estábamos trabajando.
Ajá, metros. Entonces, eso sería el perímetro. Se sacaría de esa forma. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Ok, perfecto. Entonces, pues si no hay ninguna duda, quedamos por aquí. Bueno, gracias. Hasta luego.